¿Has sentido alguna vez que el mundo se desmorona cuando sueltas el control? ¿O que en cambio todo comienza a alinearse en un silencio inesperado? La vida, en su danza misteriosa, nos susurra una verdad que pocos se atreven a escuchar. Lo que aferras con fuerza es lo que te encadena. Como dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Hoy te invito a un viaje hacia el corazón de tu alma, donde las sombras y la luz se encuentran, donde la libertad nace de soltar lo que ya no te pertenece. Esta historia no promete respuestas fáciles, pero sí un espejo para tu verdad más profunda. Quédate hasta el final, porque cada palabra podría ser un paso hacia tu propio despertar. Y cuando lleguemos al cierre, comparte tu consejo. ¿Cómo enfrentas tú el vacío que queda al soltar? Acompáñame, porque en este relato nadie sale siendo el mismo. ¿No es extraño cómo la vida parece alinearse cuando dejas de aferrarte con desesperación? Nos han enseñado a perseguir, a luchar, a controlar cada rincón de nuestra existencia, como si la paz estuviera siempre un paso más allá. Pero, ¿y si la verdad es justo lo opuesto? ¿Y si es el apego, esa cadena invisible, lo que nos impide ser libres? Carl Jung, con su mirada penetrante al alma humana, nos advirtió: lo que persigues huye, lo que aceptas se transforma. El apego no es seguridad, es prisión. Nos ata a expectativas que rara vez se cumplen, a ilusiones que nos alejan de nosotros mismos. Hoy exploraremos por qué soltar no es rendirse, sino el único camino verdadero hacia la libertad. Prepárate, porque este viaje no es para los débiles de corazón, es para aquellos dispuestos a mirar dentro y enfrentar lo que han evitado durante demasiado tiempo. Vivimos en un mundo que glorifica el esfuerzo incesante, la lucha por controlar cada detalle, como si la vida pudiera doblarse a nuestra voluntad. Pero esta obsesión por dominarlo todo es precisamente lo que nos roba la paz. Jung nos enseñó que el ego, en su arrogancia, cree que puede manejar el caos de la existencia. Pero la vida no se somete. Intentar controlarla es como tratar de atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más se escapa. Soltar no es apatía, no es renunciar a los sueños ni al deseo. Es un cambio más profundo, un movimiento hacia la conciencia, hacia la claridad de ver las cosas como son, no como queremos que sean. No puedes encontrar la luz sin aventurarte en la oscuridad, dijo Jung. Y esa oscuridad no es el mundo exterior, sino el interior, donde nuestras proyecciones, miedos y deseos distorsionan la verdad. El apego nos ciega, nos hace creer que nuestra felicidad depende de una persona, un logro, un futuro idealizado. Pero cuando ponemos nuestra identidad en lo externo, cuando decimos yo soy mi éxito, mi relación, mi imagen, cualquier pérdida se convierte en una amenaza existencial. Ahí nace la ansiedad, el miedo, la necesidad desesperada de controlar. Jung lo expresó con claridad. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Mientras estemos atrapados en nuestras proyecciones, no veremos la realidad, solo espejismos. Nos enamoramos no de las personas, sino de lo que proyectamos en ellas. Salvación, validación, completitud. Y cuando no cumplen ese rol imposible, nos frustramos. Porque nadie puede ser el reflejo perfecto de nuestras carencias. Soltar entonces no es caer al vacío, sino permitir que algo nuevo nazca. Es un acto de fe, no en lo externo, sino en la inteligencia profunda de la vida misma. Cuando soltamos, las cosas comienzan a fluir. Las oportunidades llegan sin ser perseguidas. La ansiedad se transforma en presencia. Lo que antes era confusión ahora tiene sentido, no porque lo forzamos, sino porque dejamos de resistir. El encuentro con uno mismo es una de las experiencias más inquietantes, afirmó Jung. Y tiene razón. Soltar no es cómodo, pero es liberador. Es salir de la cárcel de esto debe suceder y entrar en un espacio de observación clara, donde comenzamos a ver quiénes somos realmente, más allá de lo que perseguimos. Pero, ¿qué pasa cuando el apego no es hacia otra persona, sino hacia lo que hemos proyectado en ella? Jung fue claro: lo que no vemos en nosotros mismos, lo vemos en los demás. Idealizamos o distorsionamos, y en esa proyección nace el apego. No nos aferramos al otro por lo que es, sino por lo que representa. La solución a nuestra soledad, el reflejo de nuestra valía.
El deseo de ser amado se convierte en dependencia. El miedo a ser insignificantes se transforma en obsesión por el éxito. Lo que parece amor o ambición a menudo es solo un intento desesperado de llenar un vacío interno. Pero ese vacío no se llena con posesiones, ni con personas, ni con logros. Solo se llena cuando enfrentamos lo que hemos negado dentro de nosotros. Deshacer estas proyecciones es doloroso, pero es el comienzo de la libertad. Cuando reconocemos que el otro no es nuestro salvador, sino simplemente otro ser humano, algo cambia. Dejamos de necesitar que cumplan un rol y comenzamos a relacionarnos con autenticidad. El apego es una falsa simbiosis. Si te mantengo cerca, si te controlo, entonces estaré completo. Pero esa completitud es frágil, porque depende de algo externo. Jung observó que la psique, cuando proyecta, evita enfrentar su propio contenido inconsciente. Es más fácil culpar al mundo por nuestra soledad que admitir que hemos abandonado partes de nosotros mismos. Soltar entonces es un reencuentro con lo que negamos, un regreso a nuestra propia integridad. Cuando las proyecciones colapsan, el ego entra en pánico. Intenta controlar lo incontrolable, planificar cada paso como si la certeza pudiera garantizar la seguridad. Pero el control excesivo no es fuerza, es miedo disfrazado de competencia. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, dijo Jung. En lugar de sentir, llenamos nuestras mentes con estrategias. En lugar de abrazar la vulnerabilidad, nos escondemos detrás de rutinas y promesas vacías. Pero el control no es vivir, es sobrevivir en una burbuja artificial. Al eliminar lo impredecible, también matamos la espontaneidad, que es precisamente lo que da color y verdad a la experiencia. Las relaciones se vuelven mecánicas, el trabajo se convierte en una carga, la vida se siente vacía, incluso cuando está llena de tareas. El ego inflado cree que puede manejarlo todo, que hay una forma correcta de vivir, un modelo ideal que seguir. Cualquier desviación de ese guión desencadena culpa, ansiedad, autocrítica. La mente se sobrecarga, como un sistema operativo ejecutando demasiados programas a la vez. El agotamiento no es un defecto, es el resultado lógico de este modo de funcionar. Soltar el control es reconocer que hay una sabiduría en el caos, que lo impredecible también es un camino. No se trata de vagar sin rumbo, sino de dejar espacio para que la vida nos sorprenda, algo que rara vez ocurre cuando intentamos controlar incluso el silencio. Soltar no es alejarse de la vida, es acercarse a uno mismo. Es el momento en que el ego, cansado de manejarlo todo, comienza a aflojar su agarre y se abre a algo más profundo, el sí mismo. En la psicología de Jung, el sí mismo es el centro de la psique, la totalidad del ser. No es la máscara social ni los roles que jugamos, es quiénes somos cuando dejamos de actuar. Mientras el ego esté a cargo, la vida girará en torno a expectativas externas. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos parecer? ¿Qué esperan los demás? Soltar estas ideas marca el comienzo de un retorno a nuestra esencia. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje de convertirnos en quienes somos, integrando las partes conscientes e inconscientes de nuestra personalidad. Este camino no es teórico. Comienza en pequeñas rupturas. Cuando dejas de responder a un viejo patrón, cuando te das cuenta de que ya no necesitas sostener un rol, cuando una relación termina y en lugar de llenar el vacío, lo enfrentas. Estos momentos de desapego son portales. No prometen comodidad inmediata, pero abren espacio para la autenticidad. El verdadero abandono comienza cuando el ego reconoce sus límites, cuando entiende que no necesita fingir que tiene todas las respuestas. Entonces, algo más silencioso comienza a moverse dentro. El sí mismo no impone, no grita, guía con una claridad tranquila. Su dirección no viene de la lógica, sino de la resonancia, de lo que se siente alineado, incluso sin una explicación inmediata. En este estado, el desapego no es pasividad, es una forma refinada de presencia. Es actuar sin obsesionarse por el resultado, amar sin exigir nada a cambio, crear sin necesitar probar algo. Lo que impulsa este estado no es el hambre de validación, sino una coherencia interna que no necesita aplausos para mantenerse firme. En el proceso de individuación, el ego no desaparece, simplemente toma un nuevo lugar. En lugar de pensar que posee la verdad,
comienza a servir al sí mismo. Ese cambio interno lo transforma todo. Las relaciones se vuelven más genuinas. Las decisiones ganan un significado más profundo. La vida deja de ser algo que conquistar y se revela como algo que vivir. Pero para que el sí mismo emerja, otra armadura debe caer: la persona. En la psicología de Jung, la persona es la máscara social que usamos para ser aceptados. Es funcional, necesaria para navegar el mundo, pero cuando nos identificamos demasiado con ella, empezamos a vivir para sostener una imagen, no una verdad. Ser el fuerte, el exitoso, el perfecto. Cada etiqueta suena positiva, pero viene con un costo. Vivir bajo el peso de la persona es agotador, porque requiere monitoreo constante para mantener la imagen intacta. Nos distancia de los demás, porque nadie puede ser entero mientras actúa todo el tiempo. La persona es una necesidad, pero también una limitación, dijo Jung. El problema surge cuando olvidamos que hay algo más allá de ella. Cuando el apego a la imagen se vuelve tan fuerte que cualquier amenaza a esa identidad desencadena miedo, defensividad, irritación. La libertad comienza cuando entendemos que no tenemos que sostener ninguna narrativa fija, que podemos fallar, cambiar de opinión, contradecirnos. No necesitamos ser consistentes con quienes éramos ayer, solo honestos con quienes somos ahora. Soltar la persona es un movimiento radical, porque requiere coraje para ser visto sin armadura, para permitirte ser quien eres, incluso si eso rompe la imagen cuidadosamente construida. Pero también es profundamente liberador, como salir de un papel mal ensayado y finalmente respirar con tu propia voz. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, afirmó Jung. Aferrarse a la imagen es un sueño despierto, creer que somos solo lo que mostramos. El despertar ocurre cuando miramos dentro y reconocemos la complejidad que la persona no puede contener. Sin embargo, detrás de esa máscara se esconde lo que más tememos: la sombra. La libertad asusta, aunque muchos digan que la desean. Pocos están listos para enfrentarla con honestidad, porque ser libre significa no tener dónde esconderse, ni en las personas, ni en los roles, ni en las promesas. Significa asumir la responsabilidad total de uno mismo, incluso de las partes que no queremos ver. Ahí vive la sombra, en lo que Jung describió como los aspectos reprimidos de la psique, todo lo que negamos o consideramos inaceptable. No es necesariamente malvado, sino simplemente lo que no encajó en la imagen que construimos de quienes deberíamos ser. Y cuanto más lo rechazamos, más fuerte se vuelve en las sombras de nuestras vidas. La persona apegada dice que quiere libertad, pero a menudo teme profundamente lo que vendría con ella: el vacío, el silencio, la falta de validación externa. Por eso se aferra a las personas, al trabajo, a un futuro idealizado, no por amor, sino por miedo a enfrentar lo que surge cuando todo lo que ha sostenido desaparece. Soltar en este contexto es doloroso, porque no solo implica liberar lo externo, sino enfrentar lo interno. ¿Qué queda cuando el deseo es negado? Cuando la relación termina, cuando el plan falla, cuando la imagen se rompe. En ese espacio crudo aparece la sombra, y no llega con suavidad. A veces se manifiesta como ira, envidia, tristeza profunda, sentimientos que preferiríamos no admitir. Se necesita coraje para atravesar ese túnel sin endulzar la experiencia. No hay iluminación sin enfrentar la oscuridad del alma, dijo Jung. Es en ese cruce donde ocurre la transformación. Cuando dejamos de temer la sombra, deja de gobernarnos desde las puertas traseras. Comenzamos a integrar esas partes olvidadas: la necesidad, el miedo, la vulnerabilidad, como aspectos legítimos de quienes somos, no para rendirnos a ellos, sino para que dejen de controlarnos desde las sombras. El desapego, entonces, se convierte en una reunión con todo lo que nos enseñaron a rechazar. La sombra no es lo que nos impide vivir, es lo que necesitamos abrazar para vivir plenamente. Y esa sombra se cuela en el lugar donde menos lo esperamos, en los lazos que llamamos amor. Es fácil confundir amor con necesidad. La línea entre querer estar con alguien y temer estar sin ellos es delgada, pero marca toda la diferencia. El verdadero amor comienza cuando las proyecciones terminan, afirmó Jung. Mientras estemos atrapados en lo que la otra persona representa, no podremos verla claramente y a menudo tampoco podremos vernos a nosotros mismos.
En las primeras etapas de una relación, las idealizaciones son naturales, pero cuando persisten demasiado, se convierten en una prisión disfrazada de afecto. Proyectamos en el otro nuestra salvación emocional, nuestra seguridad, incluso nuestro sentido de identidad. Sin darnos cuenta, creamos dependencia. El otro deja de ser una persona y se convierte en un rol. Ahí se instala el apego, no como cariño o intimidad, sino como miedo disfrazado de amor. Miedo a la pérdida, miedo a no ser suficiente, miedo a enfrentar el vacío que podría surgir en su ausencia. Ese miedo engendra celos, control, ansiedad. El otro debe quedarse cerca para que yo esté bien, y si se aleja, me desmorono. Pero el amor que necesita aferrarse no es amor, es necesidad. Una relación construida sobre el control no es un vínculo, es un pacto de inseguridades mutuas. Cuando soltamos esas cadenas, a menudo queda la verdad. Sí, queremos al otro, pero también lo hemos usado como escudo contra partes de nosotros mismos que aún no hemos acogido. Desapegarse en este contexto no significa dejar de amar, sino comenzar a amar de una manera más limpia. Es permitir que el otro exista sin necesitar que ocupe un lugar fijo en nuestra estructura emocional. Es querer a alguien sin intentar poseerlo, relacionarse con la persona real, no con la proyección que creamos. Eso requiere madurez. Significa aceptar que el otro es libre, que puede cambiar, que podría irse y aún así ser digno de nuestro amor. También exige una reestructuración interna. En lugar de buscar la plenitud en alguien más, encontramos la base dentro de nosotros mismos para amar sin perdernos. El amor no posesivo no es distante ni frío. Al contrario, es más presente porque no se alimenta de ansiedad. Es tranquilo pero profundo. Es cuando el nosotros no borra el yo. Es cuando estar juntos no significa desaparecer en el otro, sino compartir la propia plenitud. Cuando las proyecciones terminan, comienza la relación real. No perfecta, pero posible. Un encuentro entre dos conciencias que no se anulan ni se fusionan, sino que se reconocen y, precisamente por eso, se permiten amar libremente. Sin embargo, mantener el juego de las apariencias y las dependencias tiene un costo, pagado con nuestra energía vital. Llega un momento en que el esfuerzo por sostenerlo, todo simplemente colapsa. El personaje creado para cumplir expectativas, demandas y estándares comienza a desmoronarse. Lo que antes parecía fuerza a través del control, ahora se siente como una carga. El agotamiento, que alguna vez pareció puramente físico, revela su verdadera fuente. El ego está cansado. Ese agotamiento no es pereza ni debilidad, es un grito silencioso del inconsciente, una pausa forzada, como si algo dentro dijera, no puedo seguir fingiendo. Es exactamente en ese momento cuando el sí mismo comienza a emerger, no con euforia, sino con la extraña paz que llega cuando algo termina. Jung vio estos colapsos como llamados a la verdad. Cuando nuestra vida interna se desmorona, a menudo es porque está a punto de reconstruirse en otro nivel. El agotamiento emocional, tan común hoy, puede entenderse no solo como sobreestimulación, sino como una sobrecarga de personas. Demasiados roles, demasiadas expectativas, muy poca alineación con lo que realmente sentimos. Vivir para sostener una imagen requiere energía constante. Hay que medir las palabras, las emociones, las reacciones. Hay que estar siempre en control. Pero cuando el cuerpo comienza a colapsar, cuando la mente se congela, cuando la voluntad desaparece, algo debe enfrentarse. ¿Quién eres sin todo esto? En ese punto, el desapego se presenta como una opción real, no como escape, sino como liberación. Es cuando entiendes que ya no necesitas forzar nada, que no necesitas probarte a ti mismo. Puedes detenerte y al detenerte no desapareces. Al contrario, comienzas a aparecer de una manera más genuina. El ego resiste esto. Teme que sin esfuerzo todo se derrumbe. Pero el abandono no es rendirse. Es una forma de inteligencia psíquica. Es el reconocimiento de un límite y la comprensión de que cruzarlo a la fuerza solo lleva al vacío. Cuando la psique es ignorada, crea síntomas. Pero cuando es escuchada, crea un camino, dijo Jung. La fatiga de la persona es una invitación a respirar fuera del personaje, a preguntarte qué sigue teniendo sentido y a admitir que, a veces, antes de reinventarte,
Solo necesitas descansar. Soltar el peso de la actuación permite que, en esa pausa, algo más auténtico comience a surgir. Y cuando la persona colapsa, queda un dolor del que pocos hablan, el duelo por quienes nunca fuimos. Mucho se dice sobre el desapego como liberación, pero poco sobre el dolor que trae. Porque soltar es también una especie de muerte, no física, sino simbólica, y a veces igual de intensa. Soltar una idea, una relación, un futuro proyectado significa despedirse de lo que nunca llegó a ser, y ese duelo es real. No hay renacimiento sin muerte, afirmó Jung, y eso aplica tanto a los ciclos externos como a los internos. Cuando algo debe irse, un plan que no funcionó, un amor que no se quedó, una identidad que ya no sostiene, hay una ruptura, y toda ruptura, incluso las necesarias, duele. El desapego en este contexto no es una decisión fría y racional, es un proceso emocional profundo que a menudo nos arrastra al silencio, a la incertidumbre, a la vulnerabilidad. Se abre un vacío cuando desaparece lo que nos sostenía, y aunque ese vacío es fértil, al principio es aterrador. Es común en esa etapa sentir emociones contradictorias: alivio y tristeza, libertad y soledad, valentía y miedo. Todo eso es parte del duelo psíquico, no solo por la pérdida en sí, sino por la caída de la imagen que sosteníamos, la idea de cómo debería haber sido, el guión interno que ahora no se representará. El ego sufre con eso, quiere respuestas, significado, razones por las que las cosas no funcionaron. Pero el sí mismo se mueve con una lógica diferente, más circular, menos lineal. A veces lo que no sucede es exactamente lo que nos empuja hacia adentro, a reevaluar valores, a reconstruir cimientos, a dejar de seguir un plan que ya no nos pertenece, incluso si aún se siente familiar. Honrar ese duelo es tan importante como soltarlo, porque solo al atravesar el dolor sin negarlo, podemos transformarnos verdaderamente. No se trata de aferrarse al sufrimiento, pero tampoco de ignorarlo. El sufrimiento, cuando se enfrenta con conciencia, tiene su propio tiempo, y es dentro de ese tiempo que algo madura. Soltar, entonces, también significa aprender a lidiar con pérdidas invisibles, las que no dejan huella física, pero marcan profundamente el alma. Y es en esa cicatriz sutil donde, lentamente, una nueva vida comienza a emerger, no como una promesa, sino como una posibilidad. Cuando lo que nos sostenía finalmente nos suelta, algo curioso sucede. El mundo no se acaba. Al contrario, se reordena. El silencio que alguna vez parecía amenazante se vuelve fértil. El vacío que alguna vez trajo miedo se revela como espacio, y en ese espacio comienzan a brotar cosas que nunca podrían crecer cuando todo estaba demasiado lleno de control, expectativas y ruido. Es como abrir una ventana después de años de tener todo cerrado. El polvo baila en la luz, el aire se mueve. Al principio se siente extraño, una calma incómoda, pero lentamente la respiración regresa, y con ella, la presencia. La mente deja de perseguir y comienza a escuchar, al cuerpo, al tiempo, a las señales sutiles de la vida. Imagina a alguien que pasó años en una relación sin conexión real, pero seguía intentándolo por miedo, por apego, por costumbre. Cuando esa persona finalmente suelta, no solo al otro, sino a la ilusión de que aún era necesario continuar, hay un sobresalto, silencio, vacío. Pero luego viene el espacio, y en ese espacio comienzan a escribir de nuevo, a cocinar sin presión, a sentir ganas de salir solos, a escuchar música en la oscuridad, a hacer cosas sin necesidad de mostrarlas a nadie. Eso es la creatividad regresando, no como una tarea, sino como expresión. La energía psíquica regresa cuando dejamos de alimentar los mecanismos de defensa del ego, dijo Jung. Toda la energía que antes se gastaba en mantener una persona, controlar el futuro o resistir el presente, se vuelve disponible nuevamente y necesita un lugar donde ir. Ahí nace la creación, no solo artística, sino existencial. Crear no es solo pintar o escribir poesía, es reorganizar tu vida con presencia, es transformar tu hogar, cambiar tu camino, elegir un trabajo que respete tu ritmo, es transformar el sufrimiento vivido en sabiduría práctica.
La creación es cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir conscientemente, y eso solo sucede cuando hay espacio. Ese espacio es también donde la intuición encuentra su voz. Antes, ahogada por el ruido de las expectativas y la ansiedad, ahora habla más claro. Comienzas a notar conexiones donde antes solo veías problemas. Una idea surge en la ducha. Una respuesta aparece sin esfuerzo después de días de forzarla. Dejas de pensar para encontrar y comienzas a sentir para percibir. El tiempo también cambia. El día ya no se siente como un campo de batalla. Reduces la velocidad no por pereza, sino por alineación. Las decisiones se vuelven más ligeras porque ya no intentas probar nada. Y curiosamente, las cosas que alguna vez parecían inalcanzables comienzan a llegar a ti. No por magia, sino porque te quitaste del camino. Piensa en un artista bloqueado, alguien que se presiona tanto para crear algo brillante que no puede crear nada en absoluto. Hasta que un día, agotado, suelta. Deja el proyecto a un lado, se permite descansar, sale a caminar, hace un viaje sin planear. Y allí, en medio de la nada, surge una nueva idea, espontánea, viva, libre de presión. Ese es el poder del desapego. Cuando sueltas, lo verdadero regresa o finalmente tiene espacio para nacer. Este estado de creación libre, de conexión con el sí mismo, es lo opuesto a la lógica del ego. El ego quiere control, garantías, desempeño. El sí mismo quiere expresión, verdad, alineación. Cuando el ego se hace a un lado, el sí mismo toma el control con facilidad. No exige, guía. Muestra caminos, pero no fuerza. Se expresa a través de lo que disfrutas hacer, incluso si nadie lo ve, incluso si no hay un resultado. Ahí es cuando el desapego revela su lado más hermoso. No es solo pérdida, es transición, un puente entre lo que fue y lo que aún puede ser, entre quién eras cuando necesitabas probar algo y quién eres cuando solo necesitas estar presente. Te devuelve a ti mismo, sin el exceso, sin el ruido, sin el peso que ya no es tuyo. El espacio que se abre después de soltar no es un vacío a temer, es un terreno fértil esperando tu presencia real. En él la vida no grita, susurra, y tú, más atento, más limpio por dentro, comienzas a escuchar. Al final todo se reduce a un gesto silencioso. Abrir la mano, soltar el control, las imágenes, los miedos, las historias gastadas. No por agotamiento, aunque el agotamiento suele ser el comienzo, sino por claridad. Porque llega un punto en que aferrarse cuesta más que la pérdida misma. El apego, por muy familiar que parezca, no es amor. Nace del miedo, de la carencia, de la urgencia por mantener vivo algo que tal vez ya cumplió su propósito. El amor es dejar que el otro exista, dejar que la experiencia se desarrolle, dejar que la vida fluya, incluso cuando no encaja con nuestras expectativas. El control, por su parte, no es una señal de fuerza, es solo una forma más sofisticada de resistencia. Es el ego intentando doblegar la realidad a su voluntad. Pero vivir bajo esa lógica significa permanecer en tensión constante, en guerra con el presente. Y ninguna alma puede soportar eso por mucho tiempo. La curación no ocurre cuando forzamos el cambio, sino cuando aceptamos lo que es, nos recuerda Jung. Aceptar no es resignarse, es apertura. Es la puerta por la que entra la transformación real. Entonces, quizás la pregunta más importante ahora es, ¿a qué sigues aferrándote? ¿Qué imagen, historia, persona o expectativa aún ocupa espacio dentro de ti y evita que lo nuevo llegue? ¿Qué pasaría si soltaras y por fin pudieras respirar? Soltar es un riesgo, pero aferrarse también lo es. Y a menudo el riesgo de quedarte estancado es mayor que el miedo al cambio. Porque no estamos aquí para interpretar roles, estamos aquí para vivir. Y vivir de verdad requiere coraje. Coraje para despojarte de las capas que ya no te sirven. Coraje para acercarte a lo esencial. Coraje para permitirte ser. La vida comienza cuando la ilusión del control termina. Y es en ese momento, silencioso e íntimo, cuando regresamos a nosotros mismos. No como un ideal, sino como una presencia. Desde allí, todo lo que realmente importa encuentra su camino.